Hijo de perdición, tercera parte. En el tema anterior hablamos de las colinas, acuérdate, y ahora te las presentamos en este rompecabezas donde vemos las 7 colinas de Roma. Ahí vemos el Viminal, el Palatino, el Esquilino, el Aventino, el Capitolino y todos los 7. Muy bien, entonces, una vez visto esto, vamos a ver un vestigio interesante y bastante importante que nos refleja este inicio de este tema. ¿A qué nos referimos? Bien, entonces recurrimos a la numismática, a esta parte de las monedas, y nos encontramos con esta que nos recuerda aquel capítulo de Lucas 20-24, donde les dice el maestro, ¿de quién es esa figura de la moneda que le mostraban? Dice, pues eso es del César, pues dar al César lo que es del César. Entonces, vemos aquí una moneda efectivamente acuñada en plata, es de este César Vespasiano, y estas monedas de esa época tenían en el reverso esta, una figura de una mujer que está sentada. Si la aprecias, bien, entonces dice aquí que en el reverso se encuentra precisamente esta mujer que estamos viendo, pero lo que nos llama la atención es que está sentada, tiene algo en la mano, parece que son como cereales, pero lo que nos llama la atención es que no está erguida, no está de pie y no está solamente saliendo la parte del cuello y la cara del, del emperador, ¿no? Del César. Entonces, vemos aquí otra moneda igual que está acuñada en plata de César Vespasiano. Y otra vez miramos en el reverso más bien, de esta moneda, esta mujer que está sentada como en una sillita, ¿te das cuenta? Bien, entonces, ¿y a dónde nos lleva esto? Pues nos lleva a algo muy, muy en particular que es, fíjate, otra vez vemos aquí esta imagen ahora de igual de este personaje y parece que todo fue común de apreciar en el anverso la imagen del César y en el reverso, esto es otra moneda, igual, y en el reverso una mujer que está sentada. Y vas a decir, bueno, ¿y qué tiene de fabuloso eso? Pues de fabuloso tiene esta moneda última que te mostramos, donde de igual forma está el César frente de Vespasiano y en el reverso de la moneda está esta mujer, dice Roma, exactamente, pero no está sentada en silla, ¿te das cuenta? Ni en un banco, sino en unos montículos. Esos montículos que estamos viendo ahí, pues no es otra cosa y no es nada más que el reverso, una mujer sentada sobre los 7 montes o colinas de Roma, ¿sí? Entonces te dice algo. Ah, pues claro, porque te acordarás que en el tema anterior veíamos la mujer que está sentada sobre siete montes, ¿sí te acuerdas? Entonces que más clarito no se puede bien. Entonces, Revelación 17:10, hablando también de las siete cabezas, no solamente son 7 montes, ya lo vimos, sino también son 7 reyes. Y sigue diciendo el texto, lo vamos a fraccionar para entenderlo mejor. Los 5 son caídos, el uno es, el otro aún no es venido, y cuando viniere, es necesario que dure poquito tiempo, breve tiempo. Parte por parte, por favor. Entonces, presentamos la primera, la bestia de 7 cabezas,
7 cabezas, que son 7 formas de gobierno y que son estas en primer momento la monarquía, que son reyes del año 753 antes de la era común, cónsules 509, todos antes de la era común, dictadores, luego decémviros, remarcamos, porque luego dicen dicémviros y eso es un error, es decémviros, 451, tribunos 444, emperadores 27 antes de la era común y el exarcado del 538 después de la era común. Muy bien. Entonces, para entender mejor esto, vamos a hacer un comparativo. Y este comparativo es este. Vamos a imaginar las formas de gobierno en México. ¿Cuáles han sido? Pues tenemos en primer momento la de 1325 a 1521, a cual nos referimos exactamente a la monarquía del Imperio Azteca, que eran reyes. Muy bien, luego la siguiente de 1521 al 1821 es el virreinato. ¿A qué nos referimos? Cuando fue la invasión española. Muy bien, 1822, Imperio de Iturbide, 1824, República Federal, 1836, República Central, 1846, República Federal, 1853, nos encontramos con dictadura, 1857 con República Federal, en 1863 Segundo Imperio, 1867 República restaurada y ya nos alcanzó más, pero aquí vemos 1876 a 1911 dictadura. Pues bien, con este espacio vamos a enumerarlos del 1 hasta donde nos alcanzó y es hasta el 11, ¿estás de acuerdo? Muy bien. Entonces, vas a ver por qué queremos verlo así. Resulta que, si nos damos cuenta, hay formas de gobierno aquí repetidas, como cuál. República Federal se encuentra 3 veces, ¿sí? Entonces alguien diría, Es que es la misma república, se repitió, pero no es lo mismo porque son otros protagonistas, ¿sí? La forma es la misma, pero las personas que participaron son distintas, ¿correcto? Bien, entonces vamos a ver que se repite también lo que es la dictadura y también tenemos acá abajo en el 11 otra dictadura. Entonces alguien diría, es que el 7 y el 11 es igual, es lo mismo. No, son formas de gobiernos en dos momentos distintos, con diferentes protagonistas, diferentes personas que ejecutaron esa forma de gobierno. También hay otro repetido, efectivamente, el imperio de Iturbide, llamaremos el primer imperio, y aquí el segundo imperio. ¿Sí? Muy bien, todo esto es para encaminarnos a lo que vamos a tratar enseguida. Dice, continuamos con Revelación 17:10 o Apocalipsis 17:10 y dice, son 7 reyes. Y hacemos un paréntesis aquí para ubicarnos en el tiempo. Juan escribe en el año 96 de la era común. Aquí en este huequito, entre lo que son emperadores y exarcados. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Dice el texto, los 5 son caídos. Entonces, vamos a entender esto, qué significa con caídos. ¿Se tropezaron o qué? Muy bien, tenemos aquí los 5 son caídos. Mencionamos los primeros 5 a efecto del significado de caídos, porque caídos viene de este término griego que es pipto, y pipto significa caer, por eso dice caídos, pero también significa derrumbar o bien significa perecer, es decir, esas primeras 5 formas de gobierno, primeras que vimos desde reyes hasta tribunos, ya expiraron, ya perecieron, ya no se encontraban, y efectivamente, cuando dice el uno es, se debe a que Juan vivía en ese tiempo cuando había emperadores. ¿Estás de acuerdo? Muy bien, entonces el siguiente
fragmento del texto nos dice, el uno es lo subimos, el otro aún no es venido. ¿Cuál es el otro? Exacto, el número 7, refiriéndonos al exarcado del 538, porque él está escribiendo en el año 96. Muy bien, entonces, en la versión del oso vimos este texto de Revelación 17:11 y nos lleva a una claridad mayor. ¿Por qué? Dice, y la bestia que era y no es, y claro, entonces ahí estamos entendiendo que habla de una intermitencia de poder de la bestia, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice, apegándonos a Revelación o Apocalipsis 13:3, dice que hay una herida de la bestia en la séptima cabeza. Bueno, interpretamos que es la séptima cabeza porque sale, emerge del mar y trae una herida y dice, y la herida que fue curada. Bien, entonces todo nos arroja que es la herida en la séptima cabeza debido a que, dice aquí, es también el octavo rey y es de los 7 y va a perdición. Por eso la comparación que sacamos con las formas de gobierno de México, porque la séptima, que es el exarcado, dice, es también el octavo rey y es de los 7 y va a perdición. Es decir, se refiere al mismo 7 y pusimos aquí que está hablando de una intermitencia de poder porque va a perder el poder ese exarcado, pero lo vuelve a tomar y se le considera que también es el octavo, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a seguir con esa secuencia y nos encontramos en más detalle. Esta misma tablita la quisimos hacer con más detalle y nos arrojó importantes cosas. Vamos a ver, si tratamos entonces de lo que es el Imperio Romano, vamos a ver que en su primer momento son reyes, es una monarquía, y empieza con Rómulo desde el 753 antes de la era común, y esto va a presentarse los monarcas, los reyes, hasta Tarquinio el Soberbio, así se le conoció, y es del 509 antes de la era común. Luego sigue lo que se conoce como república, que tanto les costó. Entonces viene lo que es la república y van a existir para ello los praetores o cónsules, ¿sí? Así se les conoció primero como praetores y ellos son los cónsules, que son del 509 antes de la era común hasta el 494 antes de la era común. No mencionamos aquí cuáles fueron hasta cuál a cuál, porque los cónsules podían durar poquito, medio año, un año, podían haber dos a la vez, ¿sí? Luego sigue los praetores, igual son praetores, pero Maximus, y ese Maximus son dictadores, ¿sí? Aquí es interesante esta parte porque estos dictadores no son como los dictadores que hoy en día conocemos, que un dictador es aquel eh, eh, totalitario y que no está sujeto a nada, sino él es el mandamás. Entonces aquí lo que dice la historia es que estos dictadores estaban sujetos a cónsules y los cónsules son los que dictaminaban cuánto tiempo duraba ese dictador. Ellos podían cortarlo al año, 2 años, pero no duraban más. Entonces, desde estos empiezan desde Manio Valerio, del 494 antes de la era común, hasta Marco Horacio Pulvilo, hasta ahí llegan los dictadores. Luego, hasta el 451 exactamente, luego los decémviros, y estos decémviros, desde Apio Claudio, desde el 451 antes de la era común, hasta el 444 antes de la era común. Es interesante aquí cómo se va desenvolviendo, cómo se va desarrollando esto, porque en apariencia aquí, pues los cónsules eh, pues seguían existiendo todo el tiempo, pero ellos vieron la figura del dictador, también de los decémviros, y vamos a ver que vienen a existir después los tribunos consulares exactamente, y
vienen desde Lucio Atilio Lusco, del 444 antes de la era común, hasta Cayo Julio César Augusto, ¿sí? Hasta que él murió, 44 antes de la era común. Ahora, es importante que identifiques a este Cayo Julio César Augusto. Este es el que hizo el calendario juliano, te acordarás, que incluso él fue el que le puso nombres a los meses. Uno de ellos le puso Julio y al otro a agosto, debido a su nombre de este personaje. Entonces, ¿qué más hay de él? Bueno, aquí vemos una ilustración de lo que pudo haber sido la gran biblioteca de Alejandría, ¿te acuerdas? Sí, sí, esa que estaba ya en Egipto, esa gran, pero grandiosa biblioteca, ¿te acordarás? Donde incluso fueron convocados aquellos para traducirla, reunir y traducir la Torá al griego, ¿te acordarás? Muy bien. Entonces, ¿qué hizo nuestro amigo Julio? Dice aquí, Biblioteca de Alejandría incendiada por Julio César en el año 48 antes de la era común. Este amigo va, hace una campaña contra eh, Egipto y hace su desorden. Quema este extraordinario edificio que contenía información súper valiosísima, donde algunos investigadores dicen que ahí había incluso adelantos ya de otra época. Algunos sugieren que hasta pudo haber, bueno, según algunos vestigios, que incluso ahí ya estaba ya desarrollada lo que podría haber sido ya la, la locomotora, las máquinas de vapor. Imagínate nada más qué adelanto tenían. Pues este amigo fue el que nos atrasó. Muy bien, entonces algo muy importante de esto es que hay un historiador que se llama Plutarco y él recuerda que Bruto, cuando se encontraba con ese hombre que se llamó Pompeyo, que ni siquiera lo saludaba porque había un conflicto ahí, dice, pero que también tenía motivos para odiar a César por la relación que él tenía con su madre y que según algunos también lo hacía con su hermanastra Junia. Entonces, hombre adulteraba con su mamá de este hombre, de Junia, entonces era un joven que fue creciendo con ese odio hacia Julio César y dice finalmente como republicano de corazón que era, optó por Pompeyo por considerar que su causa era más justa que la de César y marchó a alistarse en su ejército. Entonces andaba con él, pero como que decía algún día vendrá la venganza y resulta que efectivamente él está aquí con el Senado, con los que le ayudaban a gobernar, pero él se hizo nombrar como un dictador perpetuo. Nadie lo iba a poder quitar. Él decía que él era descendiente de dioses. Entonces aquí vemos esta escena que se representa donde el Senado se deja ir con odio con él porque ya los tenía ya cansados y lo asesinan. 23, 23 puñaladas nada más le pusieron a este amigo. Entonces él fue asesinado, como ya lo mencionamos, en ese año, que aquí lo vamos a remarcar con esto que se nos está diciendo aquí. Dice, el 15 de marzo, el idus en el antiguo calendario romano de 44 antes de la era común fue un día que la antigua Roma no olvidó nunca. El Senado debía reunirse para discutir la campaña que proyectaba César contra los partos de Oriente, pero las cotas de poder excepcional que había acumulado tras el final de las guerras civiles al año anterior ahora habían asumido el título de dictador perpetuo, levantaban el recelo y el miedo de toda clase política. Si César regresaba triunfal de otra campaña más, sería imposible pararle los pies. Un nutrido grupo de senadores aprovechó la ocasión para asesinarle y acabar con quien, para ellos, era una amenaza contra la República.
¿Por qué lo hicieron? Porque para ellos dicen que les costó mucho trabajo haber quitado los primeros reyes, entonces ellos habían sufrido mucho por conseguir que hubiera una república, entonces veían en amenaza esto porque al llamarse este hombre un dictador perpetuo, pues no era otra cosa más que un rey. Entonces lo asesinan en el 44 antes de la era común. Bien, entonces regresamos a nuestra tablita y eh, bien, van a venir entonces a existir los emperadores. ¿Con quién? Con Cayo Julio César Augusto Octaviano, que es el hijo adoptivo del anterior que mataron en esa escena sus eh, amigos senadores que gobernaban con él y que ya los tenía cansados. Este hijo adoptivo es el que es el primer emperador, es desde el 27 antes de la era común hasta, vamos a ver que el reino se va a dividir en dos, en Occidente y en Oriente, y el emperador último del Occidente fue Rómulo. Qué chistoso, ¿ah? Empezamos con un Rómulo en los reyes y aquí finaliza con los emperadores con otro Rómulo, que es en el 476 de la era común. Y del reino de Oriente el último va a ser Justiniano, del 538-540, no por el hecho de que haya muerto en esa fecha, lo vamos a ver adelantito, muy bien. Entonces, después de esto va a venir a existir lo que es el exarcado, porque Justiniano le da el poder, va a considerar que debe de haber un obispo universal, lo vamos a ver más adelantito a qué se refiere, y también lo que se le llama el papado. Entonces, este fue el primero que sí fue Silverio, fue un papa ostrogodo, y eh, Justiniano lo hace a un lado, lo quita y pone a Vigilio, y él va a estar hasta el papa en poder, Pío VI, 1728, considerando en este primer momento a lo que sería la séptima cabeza. Entonces tenemos la primera cabeza de la bestia, la segunda, tercera cabeza, cuarta decemviros, tribunos consulares, emperadores y papado. Muy bien. ¿Qué más? Pues tenemos algo muy interesante aquí que, hablando de los emperadores romanos, nos encontramos aquí con unos detalles en el progreso de cómo vinieron a existir. Este es Augusto Octaviano, del 27 antes de la era común al 14. Viene Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón. Mira cómo nos vamos ubicando en el tiempo. Otón, y vamos a ver aquí la dinastía Flavia, que están los Vespasianos ya te acuerdas de qué, Tito Vespasiano, está el papá, que va y va a combatir a Egipto, y como no puede con todo el paquete, le dice a su hijo Tito, pues ahí te encargo Jerusalén, hijito. Ah, muy bien, papi. Y ahí va el hombre, ¿no? Entonces, aquí empezamos con Augusto, acuérdate, es Octaviano, y vamos a ver aquí esta escena. El saqueo de Jerusalén del muro interior del arco de Tito que se encuentra en Roma, y vemos esta ilustración, cómo la representaron. Ahí está. Vas a Roma y te encuentras con esta escena. Y recuerda ese saqueo que hizo el hijo de Vespasiano llamado Tito. Muy bien, seguimos con nuestra tabla. Tenemos a Domiciano de 81 a 96. ¿Qué pasó con este hombre? Domiciano, acuérdate quién fue este hombre. Pues este Domiciano, vamos a ver, aquí te dice algo que vemos aquí en la parte de ubicación. ¿Alcanzas a ver? Dice Patmos. ¿Qué es eso de Patmos? Domiciano, lo asociamos Patmos con Domiciano, pues sí, Domiciano fue el que desterró a Juan, del que estamos hablando, se le dice el teólogo, es Juan el discípulo de Jesús, y fue desterrado a esta isla de Patmos, a unos
1023 kilómetros de distancia se encuentra esa islita. Está en un archipiélago ahí perteneciente, bueno, desde aquí se ve que le pertenece a la península de Anatolia, pero es un archipiélago que se reconoce a los griegos, ¿no? Pero bueno, entonces este lugar para más o menos darnos idea, el lugar hasta donde lo fueron a dejar a este hombre solito, a Juan, nos ubicamos aquí equivalente, esto es equivalente a la distancia que hay entre la Ciudad de México a Coahuila. Si te das cuenta, igual son los aquí 1032, 1023, por ahí está, fue toda esta distancia. Claro que aquí lo vemos de una manera más cercana, pero en el mar y en esa época, ¿cómo iba a salir Juan de ahí, de esa islita? Lo abandonaron ahí y ahí lo dejaron y ahí fue donde vio esta revelación de Apocalipsis. Muy bien, Domiciano, acuérdate, Juan cuando fue desterrado a la isla de Patmos. Y luego seguimos viendo aquí todos los demás emperadores, cómo van surgiendo, algunos duran muy poquito porque hay traiciones, hay asesinatos, hay deslealtades, no hay amigos aquí. Entonces, con los severos, Caracalla que según se le recuerda, porque según dicen que sí le reconoció a los judíos que estaban en Roma, sí le reconoció su presencia ahí, pero los expertos dicen que lo hizo para que ellos también pagaran impuestos. Muy bien, entonces seguimos con esta lista de emperadores y vamos a ver algunos, vamos a resaltar algunos y vamos a ver aquí. Fíjate, dice, Sabiniano es autoproclamado emperador en el 240, Filipo el Árabe, y nos encontramos con unos más. Aquí es una serie de usurpadores, entonces se pegaban con todo, entonces no podían descuidarse porque un día estaban de emperador y al otro día estaban en la caja. Vemos más y vamos a ver cómo hay este hombre que se llamó Ingenuo, mira, se la creyó y porque era ingenuo y en el mismo año también ahí ocurrieron tres asesinatos. Bien, entonces vamos a ver aquí los Macreano, el joven y el viejo. Aquí vamos a ver esta etapa también del Imperio Galo, ¿sí? ¿Qué es esto de Imperio Galo? También ellos participan porque el reino el Imperio Romano va a llegar un momento donde lo van a tener que dividir en tres, ¿sí? ¿A qué nos referimos? Vamos a mirarle. Bien, dice el Imperio Galo-Romano, nombre moderno que se da a la relación dentro del Imperio Romano, que consiguió poder independiente formado en los territorios de la Galia e Hispania durante el siglo III en el marco del Imperio Romano. Esta otorgación política llegó a controlar toda la Galia, parte de Germania, Hispania y Britania. Entonces, el reino de los romanos se fracciona. Y ellos dicen, pues, como a los galos, bueno, pues les damos permiso de que dominen esta parte. Pues era su tierra de ellos, pero también dominan esa otra región. Entonces, ahí están ellos presentes y van a compartir todo ese territorio entre tres, tres, tres fuerzas. Bien, seguimos adelante. Luego los emperadores ilirios. Seguimos más adelante. Queremos ir rapidito porque para ser más breves. Aquí Constantino I, ¿te acuerdas? Este fue el que cambió el sábado por el domingo, exactamente. Y también hizo su edicto. Entonces acuérdate que son el edicto de Constantino, de Teodosio y de Justiniano. Muy bien, entonces aquí nos vamos con todos estos. Luego, aquí uno se llama el usurpador, luego el apóstata, Tajoviano. Y vámonos rápido. Aquí, bien, aquí mencionamos aquí a este hombre que es Teodosio,
primero de Oriente. Y este lo resaltamos porque yo le llamaría Teodosio el ambicioso, porque me recuerda aquella escena de aquel que le muestra al papá, el papá, perdón, le muestra al hijo de qué le interesa más, si toda esa superficie o su Cheyenne, ¿no? Entonces, Teodosio el primero quiere dividir el reino, eso hacia el año 392-395, que algunos dicen que ya desde Domiciano ya se pretendía hacer esta fracción. Entonces Teodosio le dice a su hijito Arcadio que le da la parte de oriente del reino, ¿sí? Se la da en estos años, y a Honorio pues le da la parte de occidente. ¿Qué parte les dio? Vamos a verlo. Tenemos aquí el mapita y tenemos aquí el occidente y el oriente. Lo divide entre dos el papá Teodosio, y este hombre se lo da el oriente a Arcadio y el occidente se lo da a su hijito Honorio. Entonces, imagínate que tú eres el hijo de Teodosio y te da todo, todo es para ti, hijito. ¿Sí? Entonces, es lo que ocurrió. Bien, seguimos con nuestra tablita. Entonces, vamos a ver aquí a varios que van suscitándose. Y vamos a presentar aquí esta parte de Librio, Glicerio. Y aquí resaltamos también esta parte con Rómulo. Acuérdate que dijimos que los emperadores de Occidente terminan con Rómulo. ¿Por qué terminan ahí? Porque alguien los hace a un lado. ¿Quién es? Es depuesto por Odoacro, el Érulo. Es de los Érulos, lo hace a un lado. Entonces, iban a venir una serie de usurpadores, aquí Máximo, y viene este otro, Prisco Atalo, proclamado por los visigodos. Entonces, en el 409-410, ve cómo iban ellos deponiendo y poniendo a sus emperadores. Dice, pues ahora este es mi emperador, ¿cómo la ves? Entonces ahí se medían las fuerzas de una manera tremenda. Después de Sebastiano, vino otra vez Prisco Atalo, nuevamente usurpa el trono proclamado por los visigodos, ¿sí? En el 411. Y luego viene la ocupación de Italia, de toda la península, por el pueblo visigodo, comandados por Ataulfo, en el 410-412. Y se estima que esos pueblos bárbaros ocuparon la península, que principalmente fueron los ostrogodos, alrededor de 500 años. Algunos dicen que fue más de medio siglo, o sea, más de 500 años. Luego viene Flavio Basilisco, Zenón, y es interesante esto porque el reino ostrogodo entonces en Italia perduró desde el 454, después de la era común, claro, y este es el mapa. Todo eso en azul es el pueblo ostrogodo. Y dice aquí, el reino de Odoacro fue proclamado en Italia por los invasores érulos, que ya lo mencionamos, de Odoacro en el año 476, que luego, hacia el año 477, expulsan a los vándalos de Sicilia, pero en el año 493 cayó en manos de los ostrogodos por las conquistas de Teodorico. Muy bien, entonces, en esta avanzada vemos la presencia de estos pueblos que ellos les llamaban bárbaros porque no entendían su lengua. Y luego aquí estamos viendo a Teodorico, que es el que mencionamos, y es llamado señor de Roma hacia el año 488-526. Y luego dice aquí la dominación ostrogoda hasta la intervención de Justiniano. Ellos están ahí, perduran una buena temporada hasta que viene de Bizancio este hombre llamado Justiniano, hacia el 535, empieza a combatirlos y, y este hombre Justiniano, pues dice aquí, le otorga poder y reconocimiento al exarcado eclesiástico con la denominación de obispo universal o papado. De este personaje vamos a hablar más ampliamente. Esto ocurre en el 538 a través de Vigilio, que ya lo mencionamos, que hace un lado a Silverio. Muy bien, dice aquí, ¿cómo es este reconocimiento que hay? ¿Cómo se da? Si viste, una parte era de Roma de Oriente y otra Roma de Occidente. Una de Honorio, otra de
de su hermano Arcadio. Entonces, en ambos puntos había una capital. En una era Roma y en la otra era Constantinopla. Muy bien. Entonces ahí se desarrolla la Iglesia Católica en ambas partes y es a lo que se va a referir aquí. Las iglesias católicas orientales son las iglesias cristianas de tradición oriental que reconocen la autoridad y primacía universal del Papa. Entonces todo el imperio eh, en su momento no reconocían al que estaba en Constantinopla o el que estaba en Roma, pero a través de la fuerza que ejerce Justiniano, él hace que sea reconocido en ambas partes y el que no, pues a ver cómo le hacían. Entonces es aquí donde va a tomar la fuerza la bestia y que en el siguiente tema hablaremos con más detalle. Compartimos nuestros logos, nuestros contactos y seguimos en el siguiente tema. Suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, danos tu pulgar arriba y compártelo. Recuerda que puedes dejarnos tus dudas y sugerencias aquí abajo en los comentarios. Activa la campanita para recibir notificaciones de